Ahí. Buenas noches. ¿Me escuchas, Mateo? ¿Sin ningún Sí, problema? sí, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Buenas noches, Mateo. ¿Cómo estás? Un poquito mientras se van añadiendo los participantes para esta sesión de Instagram Live y dar chance a que se vayan añadiendo, voy a dar Ujú, una breve introducción antes de comenzar y como el público siempre se renueva, también dar una introducción. Básicamente, si estoy encontrando aquí por primera vez en esta sesión de ujú, Instagram Live, nosotros representamos a Design Modeling DG, mi persona, el ingeniero Gabriel Pantoja, y en esta ocasión mi invitado Mateo Germán. Vamos a tratar un poquito los temas, o el tema, mejor dicho, del diseño de naves, que tiene que ver también con el tema de conexiones. Si es la primera vez que se encuentran, ¿no? Y las personas que se van añadiendo a este Instagram Live, ya llevamos varias sesiones. Esta es, creo que ya la cuarta oportunidad que tenemos a mi ingeniero Mateo y siempre agradecidos por su tiempo. Y hemos tocado distintos temas. Hemos ido variando un montón todos los temas. Hemos tocado temas desde arquitectura, hemos tocado temas de viviendas en hormigón armado. Hemos tocado con el ingeniero Mateo los temas principalmente de su experticia, que es estructuras de acero, los temas relevantes sobre los software. Entonces hemos tocado un montón de temas y la idea fundamental de estos Instagram Live, más que dar una clase, ¿no? Y calcular, es ampliar los conceptos o desde nuestro punto de vista qué criterios se necesitan y compartir un poco nuestra experiencia, ya que no se encuentran o no podemos encontrar en el mercado, o siento yo, espacios donde podamos debatir temas de la ingeniería civil en general o en ujú. específicamente la ingeniería estructural, ¿ya? Entonces, ese es un poco el concepto, porque sí he visto que siempre nos han hecho las preguntas si esto lo hacemos recurrente o porque estamos motivados a hacer estos Instagram Live. Justamente es compartir el conocimiento en Design Modeling DG. Como siempre comentamos, he comentado, perdón, somos una empresa de consultoría estructural, pero también somos un centro autorizado de Autodesk y un poco tenemos el compromiso de compartir el conocimiento, ¿no? Más allá Ujú, de formaciones y demás, sino también compartir el conocimiento. Entonces, ujú. ya veo que ya se han ido añadiendo las personas mientras los voy saludando. Y la primera premisa es que pueden realizar sus preguntas aquí en el chat de Instagram, ¿no? Aquí en la cajita de agregar un comentario de Instagram. Yo los voy leyendo rápidamente, se los voy transmitiendo al ingeniero Mateo y lo debatimos. Siéntase con la libertad de realizar las preguntas que ustedes deseen. Entonces vamos a comenzar, vamos con un poquito al grano. Primero, darle bienvenida nuevamente al ingeniero Mateo, ya que tenemos unos 18, 20 participantes. Eh, un poco, sé que es un poquito tedioso, porque esta sabes, siempre le hago la primera pregunta en la introducción, pero como el público se renueva en el tema y nos cuentes un poquito de tu experiencia, Mateo, como tal, y ahí entramos y nos abocamos al tema de las naves industriales para las personas que van entrando. El tema sustancial va a ser de naves industriales, conexiones, un tema bastante interesante que seguramente hay mucho debate, pero un poquito, Mateo, bienvenido y cuéntanos brevemente tu experiencia, a qué te dedicas y para darle pie al tema del día de hoy. Ya, bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Sí, qué problema. Primero comentarles que este mes de mayo, que ingresamos ya el día lunes, cumplo Ujú. ya un año en la empresa, entonces ha sido un tiempo muy grato con ustedes. Sería ya el quinto curso, la verdad, que estamos dando y de manera excelente, es algo de lo cual siempre estamos agradecidos, sobre todo con el público presente, porque gracias a ellos nosotros nos permitimos seguir adelante. Bueno, presentarme de muy breves rasgos, Ujú. soy ingeniero civil, graduado de la Universidad Católica del Ecuador. Me he dedicado bastante en el campo de la estructura metálica actualmente.
como ustedes saben, valga la redundancia, soy instructor certificado de Autodesk por parte de Design Modeling. Además, yo he tenido la gran experiencia de haber ya diseñado y también ya estar construidos más de 50 superestructuras, en este caso, que están incluidos los que son los galpones para el oriente ecuatoriano, ya que, bueno, yo he tenido también una muy buena experiencia en lo que es el área de petróleo y gas. Actualmente, yo estoy ahorita también, soy presidente de una empresa que se llama Synergy SDC, que también está también formando parte ahí en el oriente ecuatoriano. Y entonces eso sería ahorita en breves rasgos de lo que sería mi perfil. Ya, listo. Y bueno, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Me Sí. recuerdo, pues, o siento yo que el primer Instagram Live fue el día de ayer y no, ha pasado un año, lo Ujú. cual es bueno porque significa que hemos sido constantes y estamos creciendo y eso es bueno. Y felicitarte aquí públicamente a ti Muchas por eso gracias. y lo que hemos ido haciendo. Ujú. Y bueno, un poco lo que es la premisa, el tema de las naves industriales, ¿no? Que es muy, no quiero decir polémico, pero es uno de los temas más de interés y que muchas veces, por ser un tema de interés, hay mucha información al respecto y hay que critizar esa información y entender que diseñar una nave industrial, un grupo industrial, como se conoce en algunas localidades de Latam, Latinoamérica, conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Ujú. Y entonces, en ese apartado, primero hablar un poquito para que se entienda de la tipología, y me gustaría que arrancáramos por este tema, Mateo, de las naves industriales o los galpones industriales. ¿Qué es una nave industrial? Un galpón industrial desde el punto de vista, empecemos por lo constructivo y luego vamos a la parte de diseño, que es lo interesante. Sí, bueno, a mí siempre me gusta arrancar, cuando yo hablo de algo, me gusta arrancar de parte de la historia, ¿no? Para que uno comprenda de mejor manera cómo abordar este tema. Realmente los galpones industriales nacieron antes de la era industrial, ¿sí? Ujú, Y esto derivaba solamente en elementos de madera. Eso ujú, hizo que anteriormente la madera no es que sea un mal material, pero no nos permitía tener los galpones que ahora tenemos de dimensiones muy grandes, ¿ok? Que son muy esbeltos, podemos tener espaciamientos muy, muy grandes. Justamente como les decía, en la era industrial fue donde se revolucionó por el ingreso del acero. Y aquí nosotros tenemos dos tipologías muy importantes. La una es la tipo celosía, o de ujú, enredadera, que muchos lo llaman vulgarmente, y también la de marco rígido, que eso no es que no lo vamos a ver mucho en Latinoamérica, más se utiliza más en Norteamérica, pero ya les voy a, también a comentar por qué es de estos tipos de uso. Dentro de esto es importante saber, como tú mencionabas, Gabriel, por qué es tan demandado. Realmente, ujú, como ustedes saben, los galpones industriales se los puede utilizar de muchísimas maneras, no necesariamente para la parte, por ejemplo, si yo hablo como una bodega, puedo también utilizarlo como un coliseo, puedo utilizarlo hasta como una vivienda. A lo mejor ustedes no se han dado cuenta cuando están construyendo lo que es un centro comercial. Los centros comerciales básicamente son hechos de galpones, ¿sí? Y ujú. interiormente se les utilizan ahí sí los niveles, o sea, en este caso los pisos, para ir colocando todo lo que son los locales comerciales. Entonces, es interesante la manera en cómo se hace y la responsabilidad también, como para también lo que tú decías, es porque en sí todas las estructuras como profesionales nosotros llevamos una responsabilidad y la responsabilidad es las vidas humanas que están por dentro. ¿Okay? No estamos hablando de un monumento que a lo mejor si se cae no pasa nada. ¿Okay? Ujú, Aquí hablamos de vidas humanas que durante la vida útil que nosotros le vamos a dar, que en el caso de las superestructuras podemos tomarlos desde 50 a 100 años, ¿ok? Más que nada por la materialidad que se tiene. Además de eso, nosotros siempre, cuando nosotros también abordamos de esto, vamos primero a la parte de la prueba y error. ¿Cómo se ha ido manejando en la historia los galpones? Los galpones son muy susceptibles a colapsos por la esbeltez que se tiene. Y sobre todo esto va a estar ocupado direccionadamente a la parte de las uniones metálicas que se van a tener con el hormigón. Entonces, ujú, por eso justamente es importante abordar, no solamente, bueno,
voy metiéndole, ingresando los datos en el software, todo me da ok, pero si nosotros no hacemos una buena conexión, en este caso a las zapatas, unas buenas conexiones en los nudos, esto va en algún momento por los sobreesfuerzos que siempre va a tender, tanto por el viento o la parte sísmica, dependiendo del sitio donde nosotros estemos, eso puede ocupar, más que nada, llevar a un colapso. Efectivamente. Y, y ahí la parte, es un breve resumen, ¿no? Que estás haciendo y que esto lleva muchas capas. Y, y aquí viene la, digamos, la parte de interés y antes de proseguir a las personas que se van añadiendo a este Instagram Live, nosotros siempre nos aperturamos a cualquier comentario, pregunta, duda para poderlo debatir aquí en tiempo real, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, les doy la bienvenida a las personas que se van añadiendo y lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Las preguntas que quieran al respecto, como bien comenta el ingeniero Mateo sobre el tema de los galpones o naves industriales. Y acá vamos con la parte de cálculo, ¿no? Que es muchas veces, digamos, o por lo general nos acostumbramos a trabajar las estructuras tipificadas como edificaciones o viviendas, ¿no? Tenemos Ujú, columnas, o los marcos rígidos, ¿no? Columna, viga y la losa entre pisos y vamos subiendo niveles. ujú, Y cuando nos encontramos esta tipología de las naves o los galpones, un poquito es un choque, ¿no? ujú. Que les puede suceder. Y viene la duda es, ¿cómo es el proceso de cálculo? ¿O varía mucho al calcular una vivienda de un galpón? ¿Qué aspectos yo debo tomar en cuenta en el proceso de cálculo de este tipo de estructuras? Ya, bueno, aquí es un poco, es muy interesante, Ralbert, la verdad, porque a diferencia de otras estructuras, nosotros tenemos que primero determinar cualquier tipo de estructura en base a sus grados de libertad. Eso Ujú, va a estar determinado en la cantidad de nudos que vamos a tener. Si nos ponemos a pensar en lo que es un galpón tipo cerchado, vamos a ujú, tener una decena o centenas de nudos, de los cuales cada nudo va a tener su grado de libertad. Esto lo podemos entender perfectamente cuando nosotros primero sabemos lo que es el análisis matricial. Muchas veces nosotros esto dejamos a un lado porque pensamos que ya eso es de la prehistoria, que eso solo lo podemos cuando recién ingresamos a la universidad, ujú. pero esto es importante y siempre lo damos en los cursos porque ahí nosotros entendemos el por qué nos da ciertos resultados del programa, porque no existe, como yo siempre digo, y me decían también mis profesores, Ujú, no existe un programa que dé un mejor resultado que otro. Una cosa es la afinidad que te da en los resultados, porque, por ejemplo, si el módulo de elasticidad a lo mejor tiene diferente que otro programa, eso puede dar un diferente resultado, pero en sí la matemática es la misma. Entonces, ujú, el método de cálculo vamos a iniciar directamente en un análisis matricial. Hay que entender que también nosotros estos elementos, mejor dicho, estos elementos no tienen torsión. ¿Por qué? Porque al final lo único que nosotros vamos en los ujú. dos grados de libertad de cada nodo, la parte más crítica son los cortantes. Eso no quiere decir que no tengamos momento, ¿ok? Simplemente que interno, o sea, justamente las fuerzas axiales que vamos a tener van a depender mucho de las cargas que vamos a tener, como en cualquier estructura. Pero la tipología, como yo les digo, en este caso los grados de libertad que van a estar sujetos a la matriz de rigidez son los que diferenciarán a lo que es una vivienda. ¿Okay? Una vivienda sobre todo tiene marcos rígidos. ¿Sí? Y ahí también, ahí entramos al por qué se utiliza ahora el galpón de marco rígido. ¿Sí? A diferencia, eso es, de un mucho más costo. Efectivamente. Y ahora, siguiendo con esta fase de cálculo, siempre las dudas están y antes de ir a los tipos de naves que se manejan, que deben ser sospechados, los marcos rígidos, principalmente, al momento de ya yo tener mi elemento de, digamos, empecemos con la cercha.
¿cómo abordo este problema? Es decir, digamos, ya yo tengo la tipología, ya yo sé el ancho, sé la altura, más o menos tengo la idea de la pendiente, pero ¿cómo abordo esta tipología? Porque, por ejemplo, en las viviendas lo tenemos un poco más claro, o he sentido yo en las formaciones, que lo tienen mucho más claro en el caso de las naves, ¿no? Ujú, No tienen como, entre comillas, un entrepiso, una losa donde se aplican las cargas, entonces ujú. empieza esa confusión. Es decir, tengo mi nave industrial cerchada, ¿cómo la debo abordar? Una vez que ya tengo más o menos referencia de la tipología. Sí, hay que entender que cualquier tipo de estructura también viene primero de un diseño arquitectónico. Y los galpones tienen una geometría muy en particular. Y esto se basa también en una necesidad. Entonces, aquí, como tú bien decías, es como que un libro abierto. ¿Sí? Nosotros podemos tener una gama de variedades a diferencia de, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de hacer un prediseño de una viga, más o menos nosotros sabemos cuánto sería el vano máximo que nosotros tenemos o la altura máxima, etcétera. Entonces, aquí lo que sí nos dice que tenemos que relacionar bastante el ancho con el alto. De esa manera nosotros, del galpón, ¿no? Para de esa manera entender si, primero, los vanos que vamos a tener, en este caso los espacios entre cerchas, tienen que estar variando de entre 4 a 6 metros. Es lo recomendable. No quiere decir que, porque yo lo digo, es una ley. ¿Sí? Ahí Claro. podemos tranquilamente ver estructuras que sobrepasan los 6 metros, pero ya entre estos llevaría una mayor cantidad de elementos. Y lo mismo va a ser en el caso de la pendiente de la cercha, que yo siempre digo, no debe ser tampoco ni tan echado ni tan alto. ¿Ok? Si es muy alto, mayor cantidad de elementos, y si es muy echado, en cambio, las normativas ya nos castigan muchísimo más con las cargas. Y sobre todo porque, como ustedes saben, ahí es donde, si no hay una buena pendiente, se incrementan las cargas de granizo, de ceniza, a Ujú. veces se pueden posar el agua si existe alguna abertura, etcétera. Entonces, esas serían como que las principales sugerencias que les podríamos dar ahorita para lo que es un prediseño y cómo se abordarían el tipo de cargas. Efectivamente, mientras que rápidamente, antes de proseguir, Mateo, leo un comentario del usuario. A ver, Trench Town. Está así el usuario. Este video quedará grabado. Sí, este Instagram Live. Una vez que culminemos, inmediatamente queda publicado en nuestro perfil. Lo pueden verificar en la parte superior en Design Piso Móvil. No se preocupen por eso. Y veo algunos usuarios que han sido recurrentes con nosotros, como es el tema de Rolando. Vi por acá a varios usuarios que han visto formaciones. Aprovecho de saludarlos. Luis Casanova y también José Azucena que nos saluda. ¿Cómo estás, José? Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que quieran al respecto para mantener, digamos, el feedback y cualquier duda que tengan, que seguramente tienen dudas con respecto a la nave, nosotros los ayudamos al respecto. Ahora, eh, y aprovechando que ya empezaste digamos, a topar el tema de las cargas. ¿Qué cargas yo me puedo encontrar en... Saludos, Rolando, buenas noches. ¿Qué cargas me puedo encontrar en los galpones? Porque, ¿qué pasa? En las estructuras tipificadas como viviendas, edificaciones, específicas, ¿no? Hormigón o acero, muchas veces tenemos claro que está el tema del sismo y muchas veces en realidad no se toma en cuenta otro tipo de cargas accidentales que sí sucede en los galpones, una vez industriales. ¿Qué cargas Ujú. nos podemos encontrar? Ya, ok. Una carga especial que sí no se toma mucho en cuenta es la carga del puente grúa. Ok. Esto porque es casi siempre los galpones tratamos de utilizar al máximo las vigas que están de la cercha, ¿no es cierto? Que están en una altura superior a los 3 5 metros. Ok. Esto nos ayuda bastante a sostener elementos como, por ejemplo, tuberías. También, como les decía, el puente grúa, que como bien dice el nombre de la viga, que en este caso esto lo podemos ver cuando necesitamos en unas mecánicas, ¿sí?
trasladar, yo que sé, un motor de un sitio a otro, algún equipo pesado. ¿Ok? Entonces, otras cargas que se puede también ver, como por ejemplo en una vivienda, puede ser el tema de la ceniza, el granizo. El viento, aquí sí hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Porque tenemos el barlovento y sotavento, que cuando nosotros sobre todo tenemos galpones abiertos, no todos los galpones son cerrados, ¿sí? Dependiendo de las necesidades, ingresa el viento y sobre todo cuando le empieza a alzar, Ujú. parece ilógico, pero eso sucede. De esa manera empiezan a haber sobreesfuerzos en la pata de las columnas, como yo decía, ahí es donde trata de volcarse. Okay, entonces, aquí lo que siempre tenemos que tener en cuenta son los momentos. Si Ujú. existe un gran momento, porque eso nos dice la ACI 318, que si existe un gran momento, entonces ahí nosotros podemos llegar al cono de ruptura donde ya se lleva al colapso. ¿Okay? Y eso sucede muchísimo. Sucedió aquí en Quito, en Puembo, Ujú. donde se cayó un galpón que era muy, muy grande, no les podría decir el dato exacto, que era para unas canchas, y ahí, bueno, fallecieron algunas personas. Entonces hay que tomar, como yo les digo, bastante precaución, y eso que, ojo, con esto también les debo caer en cuenta que Quito no es una ciudad de vientos, o sea, no es como ciudades como Ujú. Chicago, ¿sí? O en el Caribe, donde sí superan, como digo, las 100, 200 millas por hora el viento aquí, no, pero a pesar de eso sí existen colapsos, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Efectivamente, y aprovecho porque justo me hicieron una pregunta al respecto. Segundo acá, Marilis Castro, buenas noches Marilis, ¿cómo estás? En el diseño de este tipo de estructura, ¿rige el diseño por viento o por sismo? Que justo casi que va entrelazado a lo que estás comentando, pregunta Marilis. Ya, a ver, siempre se tiene, no se puede en este caso dejar a un lado una carga, siempre se tiene que sí priorizar. Si Ujú. yo estoy en un sitio donde no tengo, como les hago el ejemplo, Chicago, ¿sí? Chicago no es que estamos metidos en una zona sísmica, pero el viento predomina, entonces yo le voy a poner más énfasis al viento. En el caso del Ecuador, yo aquí realmente no tengo viento, pero no es que yo no lo incluyo, ¿ok? Sobre todo si estoy en la costa, que es donde más corre el viento, o sobre todo por las planicies, ¿sí? Entonces, Ujú. ahí es donde yo, no es que no le voy a tomar en cuenta, pero priorizo el sismo, porque en Ecuador el sismo sí es un predominante. Entonces, yo te podría decir que, como te digo, no, estaría mal decirte no diseño a sismo o no diseño a viento, pero como repito y concluyo, se prioriza la necesidad del sitio y a eso se le diseñaría. Efectivamente, y que también hay que tomar en cuenta, porque un poquito he visto estos errores que siempre en las normativas, ¿no? Se indica tal cual lo que acabas de comentar, que hay que priorizar. Es decir, si yo tomara un caso crítico del viento al mismo tiempo con el sismo, básicamente estamos en una situación, un cataclismo, ¿no? Yo digo así, ¿no? Sí. Un terremoto, más un huracán, porque Sí. entonces estamos Ujú. en una situación prácticamente irreal. Entonces hay que tener ese criterio y un poco conocer, entre comillas, el ambiente, ¿sí? Donde se va a desarrollar la estructura. Porque me gustó ese comentario de no es lo mismo que en Quito, que yo vaya a Chicago, o esté en el Caribe, o también donde esté la estructura, si está en un risco, si está en una Ujú. zona. Eso influye mucho. Y eso no Exacto. tiene nada que ver con ecuaciones, sino tener un poco el conocimiento. Y aprovecho para saludar, antes de continuar, Mateo, disculpa, nos indica saludos, saludos amigos Vázquez Romero, buenas noches, gracias por los saludos Vázquez, Orlando Ortiz, gracias a ustedes porque en realidad esto lo hacemos más por iniciativa propia, sí, pero también si ustedes les gusta, lo seguimos haciendo, si no les gustara ya no, ya no, eso lo vamos a hacer hace Duda que no rato. le guste. Sí. Y ahora el aspecto, ¿no? Que aquí, y lo comentaste creo que al principio, al parecer aquí, por ejemplo, parte de Sudamérica, solo se conoce entre comillas un tipo, ¿no? De nave industrial que son las cerchadas, ¿ya? Ujú.
Pero cuando empezamos a subir un poco más, ¿no? Empezamos de Sudamérica, llegamos a Centroamérica, que está un poco más cerca de Norteamérica y del método constructivo norteamericano, nos encontramos con otra tipología de nave industrial. Ujú. Entonces la pregunta que siempre hacen, entonces, ¿existe un solo tipo de nave industrial o existen varios tipos de nave industrial? ¿Y cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Ajá. Bueno, como yo vuelvo y repito, no, nosotros tenemos que basarnos en una necesidad. A ver, el cliente, ¿qué es lo que requiere? De segundo, ¿cuál es el sitio? ¿Sí? ¿Cuál es la tipología que más nos ayudaría a abordar el tema de decir, a ver, si es necesario una viga, un galpón cerchado o requiero perfectamente hacer uno de marco rígido o uno más especial que en mi caso yo lo diseñé aquí para la empresa pública Interagua, que es de aquí en Guayaquil, Ajá. fue una estructura mixta, ¿sí? En donde las columnas eran de hormigón y toda la parte de la cercha, o sea, en este caso de las cerchas y la cubierta era metálica porque Ujú. ahí la necesidad nos decían que por la salinidad que tenía el sitio, no se permitía por normativa de Interagua colocar columnas de acero. Entonces era obligatorio, sí o sí, pero la cubierta, que por lo que es mucho más sencillo la construcción, más liviana, etcétera, requería que sea de acero. Entonces, nosotros primero tenemos que basarnos en eso, no decir de entrada, yo quiero ser chavo, ¿sí? O quiero de marco rígido o quiero hacerlo porque se va a ver más bonito, a menos de que sea algo muy esencial que a mí me den toda la apertura y que yo decida, ahí sí es diferente. Pero yo también en una clase conversábamos con algunos alumnos Ujú. y me comentaban que habían encontrado, por ejemplo, que eso se ve también mucho en la costa, galpones que tienen chimeneas. Ujú. Entonces ahí ustedes pueden ver que tranquilamente pueden tener la altura de la cubierta más de 8 metros, ¿sí? Ujú. Por la tipología. Entonces, ahí yo que pensaría, bueno, en mi recomendación, que es lo que vamos a ver también en clases, cuando se necesitan distancias, en este caso de vigas muy largas, siempre se recomienda los que son cerchados, ¿sí? Porque nos ayuda, imagínense la cantidad de nudos que tiene. Entonces, eso ayuda a distribuir muchísimo mejor los esfuerzos, ¿sí? Ujú. Pero no quiere decir también que no es que está mal si alguien mañana utiliza una viga tipo I como para hacer un marco rígido, ¿no? Sí, solo que ahí abordaríamos otro tema. Perfecto. Y aquí aprovecho para transmitir dos preguntas. Primero vamos con la que fue más reciente de José Azucena, que indica que las columnas de viento, entiendo que columnas de viento deben estar libres de la estructura del techo y se puede conectar en toda la luz del techo. Tratando de descifrar la pregunta, José, entiendo si debe existir algún tipo de conexión entre las columnas y el techo. Un A diseño. ver, el tema, yo creo que esto más, bueno, a ver, abordando el tema netamente de viento. Hay unos elementos que se los llama vulgarmente contravientos, pero son arrastramientos o también rigidizadores que se los coloca en todos los paneles laterales, ¿sí? Esto lo van a ver bastante para hablarlo como de una manera más sencilla en X, ¿sí? Viendo desde la cabeza de la columna, desde una columna hasta la parte inferior de la columna adyacente y así en viceversa es como se lo puede rigidizar. También se lo puede colocar largueros, que Ujú. son vigas comúnmente tubulares o como canales, para que de esa manera rigidicemos para el viento. También el caso de poner mampostería de bloque no es lo esencial, ¿sí? Porque es muy pesado, pero también ayuda bastante, ¿ok? A rigidizar. Eso creo que era lo que me estaba, lo que sé si estaba llegando a la pregunta porque no lo entendía muy bien, mis disculpas para la parte de la Sí. columna, pero no debería realmente esto no estar unido a la parte de la cubierta, ¿ok? O sea, realmente siempre tiene que trabajar monolíticamente para que se transmitan los esfuerzos de manera correcta, sobre todo cuando empiezan los esfuerzos del viento que obviamente va a equivaler desde la parte superior hacia la parte inferior.
efectivamente. Y bueno, aquí también nos envían saludos y bendiciones para todos. Saludos. El usuario está un poquito largo, entonces nombro las primeras tres letras, Hayes. Saludos también para ti. Nos hacen una pregunta sobre el puente Grúa, pero ya el usuario Vázquez. La voy a retener un poquito porque vamos a llegar a ese punto. Efectivamente, José, te da las gracias por la respuesta, Mateo. Y vamos ahora a lo que va a anteceder un poco la formación, ¿no? Que va a comenzar el día de mañana, que es el tema, que es el diseño en Advanced Steel y Robot en la parte de naves industriales y esta parte de naves industriales o galpones, ¿no? Como tal, porque una de las preguntas que no sé si ha generado confusión es que ¿dónde hago el diseño? Si es en Advanced Steel, se hace en Robot, o por qué en la formación, o en la futura formación que vamos a tener, por qué tenemos dos programas, ¿no? Estamos dando dos programas. ¿Cómo un poco funciona esto? Porque creo que ha generado confusión el tema de nosotros estamos acostumbrados, no en toda Latinoamérica, pero sí en gran parte, a manejar otro tipo de programas de la marca CSI. Y cuando escuchamos otro programa, un poco por el desconocimiento, no queremos ingresar en el programa pensando que es más complicado, más difícil, pero en este caso es todo lo contrario. ¿Qué pasa con este tema de Advanced Drone, las naves industriales? ¿Cómo lo debo trabajar? Ya, a ver, primero quisiera abordar un tema importante del cual dice Modeling es pionero. Nosotros estamos trabajando ya directamente en lo que es la metodología BIM. Y para eso nosotros tenemos que enfocarnos en el tema de la interoperabilidad. Para las personas que nos están viendo que no sepan lo que es la interoperabilidad, es el flujo de comunicación que debe ser exacta y precisa entre, en este caso, para los programas. Porque, ¿qué pasa? A ver, muchas veces nosotros sabemos que nunca vamos a utilizar un solo programa, ¿no es cierto? Y primero ingresamos a la parte del AutoCAD, donde hacemos todo lo que son nuestros planos. De ahí nos vamos, yo que sé, un programa sea de CSI, de Drupal, sea de Autodesk, etcétera. Y ahí nosotros empezamos a hacer nuestros diseños. Y después de esto volvemos al AutoCAD, a hacer nuestros cambios, si son precisos, nuestra memoria de cálculo, etcétera. Y como ustedes saben, toda esta comunicación, ¿sí? Muchas veces nos genera como seres humanos a tener errores. Parte de la interoperabilidad del buen manejo o el workflow que se le llama es que al tener dos programas que se comuniquen entre sí, se quiere decir que yo puedo exportar, que es lo que hace el robot y el Advanced Steel, cuando yo puedo exportar de manera directa todo lo que yo había hecho en un programa con el otro, el 100% sea esté mal o esté bien, va a estar incluido en el otro. ¿Sí? Van a ir de la mano. Entonces, ¿cuál yo voy a utilizar primero? A ver, eso ya depende mucho del calculista, ¿sí? No hay una forma o una ley que uno diga, a ver, siempre tengo que ingresar desde el robot. El robot sí, es verdad, ahora tiene, bueno, no es que ahora, siempre ha tenido un ayudante de pórtico que se lo llama así, que es donde yo puedo crear de manera automatizada lo que son los galpones. Pero esto realmente, yo, ya lo vamos a abordar también en el curso, yo no es que a veces lo adopto mucho, ¿sí? Porque nosotros primero tenemos que hacer un prediseño, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos como juego, y perdón que lo habla así, pero muchas veces a lo mejor hacemos el intento a ver si nos sale bonito, eso no es lo correcto, ¿ok? Entonces, de ahí nosotros pasaríamos, después de hacer todo un diseño, ya saber si está bien diseñada las columnas, vigas, etcétera, pasaríamos al Advanced Steel. ¿Y por qué el Advanced Steel? El Advanced Steel, a diferencia de otros programas como también es el Revit, que es lo que más también se ve, tiene la particularidad de que es perfecto para el diseño de conexiones y sobre todo, como bien dice su palabra, el nombre, perdón, del programa, diseño de estructuras metálicas, ¿ok? Entonces, la parte del diseño solo va a ser centrado en la parte de conexiones, pero además también hace un modelamiento. Esto quiere decir que yo lo puedo ya ir generando cómo va a ser, cómo esto ya se va a presentar de manera real. Puedo renderizarlo también. De esta manera nosotros podemos tener ya una visualización perfecta, exacta, y ya de aquí exportarlo al Revit para que en el Revit ya las demás disciplinas, sea la mecánica, sea
la parte industrial, la parte eléctrica, electrónica, etcétera, lo puedan ya adoptar perfectamente, como digo, o esté mal o esté bien, pero el 100% de lo que haya hecho va a ir directo hacia allá. Y no tengo que hacer doble trabajo, entonces, para ir concluyendo, Gabriel, Ujú. nosotros lo que siempre como profesionales queremos, y por lo menos de mi parte, y eso es lo que nos ha encantado hacer justamente utilizar este tipo de programas, es el optimizar los tiempos, ¿sí? Porque el tiempo se traduce en dinero. Y como ustedes saben, si nosotros retrasamos los proyectos, no hacemos rápido, todo eso va a acarrear en un retraso también de pagos, etcétera, y es lo más importante. Efectivamente. Y ahí, concretamente una de las preguntas que siempre hacen, y bueno, hay dos preguntas en realidad, pero y también un saludo desde Caracas, Venezuela. Saludos, Carlos. Saludos. Y una de las preguntas que aquí, el tema que se me iba a ir, ¿no? Me iba a matar aquí mi amigo Vázquez Romero, que tiene que ver si se puede considerar en este tipo de programas, más que todo, y lo que a veces se ve también en nuestras formaciones, las cargas desde el puente grúa, si se consideran o esto no se considera, ya sea que lo tenemos en un robot o el tema que comentaste en Urban Steel, y esto se considera o no se considera como tal en estos programas. Sí, a ver, el puente grúa, cuando nosotros hacemos por lo menos la parte de la automatización, ya nos da la opción de incluir los esfuerzos. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé qué esfuerzos debo colocar? Yo siempre les digo a mis alumnos, miren, el puente grúa realmente nosotros, hablando ya de la concepción del elemento, nosotros no diseñamos, porque la parte práctica es que la empresa que va a instalar, porque eso está sujeto también a un motor que va a elevar, sí, en este caso a montar todo y desmontar sea las cargas, ¿ok? Los equipos, ellos van a hacer. Entonces, nosotros les solicitamos a la empresa cuáles son las cargas o las resultantes del diseño que ellos han hecho. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las necesidades de la empresa, que contratante de este servicio, ahí donde nosotros decimos, ok, nosotros diseñamos una ménsula, que es lo más sencillo para colocar, en este caso, un elemento sencillo, que ya lo hemos dado, ya lo dimos realmente en el diseño en el curso de conexiones metálicas 1, donde ahí tenemos igual una gama de variedades de cómo diseñar la ménsula. Perdón, no de diseñar, de cómo materializarla geométricamente, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros colocamos, y obviamente va a ser las resultantes de cortante, de momento, fuerzas axiales, torsiones si nosotros tendríamos, etcétera. Y así es como nosotros iniciaríamos, pero siempre también, para ir también concluyendo, nosotros tenemos la facilidad de dar programas hechos por nosotros mismos durante el curso, que están hechos en Excel o en MATCAD, para que verifiquemos y veamos la fiabilidad de lo que estamos ingresando. Perfecto. Y te transmito una pregunta que no me la han hecho por acá. Ya no, todavía no me la han hecho por acá, pero sí me la han hecho bastante por privado, sobre todo para los usuarios y participantes que no usan el método constructivo de desechado, sino que es el tema de marcos rígidos. Si primero en el Advanced Steel, y ya daremos un poquito el enfoque y el cierre que se verá en la formación, si en el Advanced Steel yo puedo ver este tipo de conexiones de otra tipología de naves como son los marcos rígidos. Si me permite también, y gracias a ti Vázquez, un poquito que contestamos la pregunta, si se ve el tipo de conexiones un poco que he visto, no que no sean comunes, no son comunes para, digamos, esta parte de Ujú, Sudamérica, que son las uniones en los marcos rígidos, ¿no? Si esto se ujú. puede realizar y se puede detallar. Sí, eh, sí, sí, realmente el Advanced Steel tiene una gama completa y lo digo así porque el Advanced Steel se basa dentro de lo que es la normativa AISC. Entonces, la 341 y la 358 ya nos da lo que son las conexiones precalificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya han sido calificadas anteriormente en base a lo que es un laboratorio. ¿Ok? Entonces, yo les diría, más allá de los años 50, ya se han ido desarrollando estudios
Hasta hay empresas privadas que ya como que he dicho, predeterminado ya sus propias conexiones. Entonces, ahí nosotros vamos a tener lo que son las conexiones de marco rígido, ¿sí? Y también yo no podría decir en sí hay una conexión de cercha, porque como ustedes saben, la conexión más básica es ahí ¿no? colocarla por soldadura, las uniones ahí van a ser ya sea un atizador, sea de diagonal, etcétera. Pero sí vamos a tener las más especiales que sobre todo son las que van a estar unidas en la parte de la columna con la viga, también lo que es la parte de la ménsula, etcétera. Entonces sí, ahí vamos a ver toda la gama, o sea, toda la gama de lo que son los tipos de uniones. Perfecto. Y ya te transmito la última pregunta antes de hacer sobre todo el cierre de invitarlos. Nosotros siempre los invitamos a nuestras formaciones más que una especie de venta, sino para que adquieran el conocimiento. El usuario Estanco Bar, así tal cual, y buenas noches Estanco, ¿cómo saber la contraflecha? Ya se me perdió la pregunta un segundo. ¿Cómo saber la contraflecha para cuando se coloque la cercha? Ella se deflecta por su esbeltez y queda totalmente alineada. Hace esta pregunta, Estanco Cobar. Creo que sí la transmití bien la pregunta, está un poquito larga. Ya, a ver, nosotros entendemos que la contraflecha lo que nos va a ayudar es saber cuánto nosotros realmente tendríamos que ponerle en sentido contrario a la viga, o en este caso sería la parte de la cercha, ¿ok? Ahí eso lo veremos directamente en el robot. Y ahí vamos a ver cuáles son las deflexiones máximas que se tiene para de Ujú. esa manera entender un poco mejor. A ver, alguien podría decirme, ¿qué pasa, ingeniero, si yo en el cumbrero, que es la parte más alta, esa es la punta del galpón, yo empiezo a tener deflexiones más grandes? O sea, pues ¿cuál sería mi contraflecha? Yo les diría, a ver, no es que yo le puedo poner cada vez más arriba, ¿sí? No tendría sentido. Más bien a ello debería reforzar en ese punto, en esa sección, sea Ujú. una conexión de marco rígido o sea una conexión de celosía. Ujú. Aquí es un poco diferente a lo que tendríamos una contraflecha, por ejemplo, de un volado de una casa, ¿sí? Porque ahí sí tenemos de manera totalmente horizontal. Pero aquí vamos a tener elementos siempre en diagonal, ¿sí? Muy poco vamos a tener lo que son horizontales y con volado, ¿sí? Lo digo porque ya depende mucho de las necesidades, pero obviamente si alguien me dice, bueno, ingeniero, yo estoy diseñando a lo mejor un centro comercial o unos locales donde en el segundo piso del galpón yo voy a tener un volado, entonces necesito una contraflecha. Ahí sí va a ser un poco diferente, ¿sí? Pero siempre nos vamos a fijar primero de las deflexiones máximas que vamos a tener en el robot. Perfecto. Y ahora sí, un poco, porque tiempo que está hablando, ¿no? Llevamos 45 minutos, aunque no pareciera, Sí, en el Instagram Live. Y muchas gracias a las personas que han estado conectadas. No tenemos un medio más de 30 visualizaciones constantes, lo cual es muy bueno. Y gracias a todos. He visto muchos participantes que han sido constantes también de las formaciones, que inclusive, aunque no lo creas, se han abierto un Instagram únicamente para poder acceder el día de hoy, ¿ya? Nada más por esa razón les damos las gracias, la verdad, y nos sentimos halagados. Y un poco, Mateo, para ya cerrar, y, el motivo y la razón de este Instagram Live también es porque nosotros tenemos una formación próxima a comenzar, como yo les comenté al principio, y si no lo saben, nosotros somos un centro autorizado de entrenamiento Autodesk, representamos la marca Autodesk, nuestros instructores representan la marca Autodesk aquí en Ecuador, ¿ya? Y tenemos una formación, así vienen de este tema de diseño de naves industriales y galpones, y una de las preguntas recurrentes, aunque de manera resumida, es qué vamos a ver, qué vamos a aprender como tal. Yo creo que la pregunta para resumirla mejor sería qué vamos a aprender en esta nueva formación que estamos próximos a comenzar. O sea, que yo como estudiante, ¿qué voy a adquirir más allá del certificado internacional? Que eso yo siempre lo digo, es un complemento,
pero lo Ujú. importante es el conocimiento. ¿Qué vamos a aprender? A ver, eh, primero, el curso obviamente se llama Curso de Conexiones Metálicas, pero direccionado Ujú, en galpones industriales. Entonces, la base, el fundamento de esto va a ser netamente el galpón, ¿sí? El diseño del ujú, galpón. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Primero, a diferenciar los tipos de galpones que nosotros vamos a poder utilizar, cuáles son sus usos, cuáles son ujú. sus beneficios, la historia de cada uno. ¿Sí? Primero tenemos que adueñarnos de cada uno de ellos para, ahí sí, una vez lo bien conozcamos, podemos abordarlo. Aparte de esto, lo más importante que yo siempre doy es que nos volvamos primero técnicos en el sentido de tener nuestros propios programas. Eso quiere decir que vamos a dejar a un lado, por una parte, el robot y el Advanced Steel, porque son, sí, programas automatizados que han llevado sus años de presentar diseños y lo demás, pero no queremos que nuestros estudiantes sean simplemente usuarios, que tengan criterio, que sepan bien cómo poner de manera, cuáles son las distancias, por ejemplo, de los largueros, cuáles son las distancias de las diagonales, etcétera. Y a partir de eso, ahora sí, ¿cómo modelo? ¿Cómo reviso los resultados? Después de eso, ahí sí empiezo a hacer la parte de conexiones metálicas. ¿Cuáles son las conexiones que yo debería utilizar? ¿Cómo optimizo? ¿Cuál es la parte de costos? ¿Cómo es la parte constructiva? Todo esto para que nosotros llevemos esto un poquito más allá. Y a pesar de que alguien diga, bueno, yo en mi vida he estado en campo, yo a lo mejor tengo hasta miedo, a lo mejor es, llevar una fiscalización, una residencia de obra. Como yo una vez escuché recién en una reunión, Ujú. el que construye, el que fiscaliza, el que hace la residencia, tiene que ser siempre el que diseña. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo estaba diseñado, no sabemos cómo fue optimizada esa estructura, ¿cómo vamos entonces a saber cómo se debería construir? Muchas veces yo he escuchado que a veces dicen, no, yo he tenido 9 años de experiencia en campo, pero no sé diseñar una columna. Entonces, no, yo sé que tiene que ver, es importante saber la parte de campo, Ujú. pero es muy importante primero tener el criterio fundamental, de dónde viene la matemática. No es ser científicos, ¿sí? Eso no les vamos a llevar a ese nivel, pero sí que ustedes tengan un criterio formado. Esa es la parte inicial y medular que vamos a empezar. Y para finalizar, la utilización obviamente de manera adecuada de los programas. Esto quiere decir que nosotros utilicemos las herramientas, o sea, de manera perfecta y también que sea correcta. Vamos a hacer planos, vamos a generar memorias ya que nos da el programa y de esa forma optimizar los tiempos, enseñarles cómo es el workflow, cómo ya es la metodología BIM y así para que ustedes sean profesionales de calidad. ¿Ok? Efectivamente. Y, y creo que ya está la quinta, sexta formación Ujú. Sí, que quinta, damos. quinta realmente. Sexta, sexta, no sexta, es la sexta formación. Sexta, y que Ajá. cada formación y nosotros vamos aprendiendo y vamos mejorando, ¿sí? Ujú. Y un poco lo que ofrecemos en Design Modeling también va en función de sus requisitos y un poco mantenemos la flexibilidad en el sentido de que, y sobre todo el ingeniero Mateo, de que al momento de transmitir el conocimiento no es lo que, bueno, yo digo que la columna es así y así, ¿y por qué? Porque bueno, es así, ¿no? Sino que también al tener participantes de toda Latinoamérica, eso nos ayuda a aprender criterios, a aprender métodos constructivos y que capaz su especialidad, perdón, no sea como tal, ser ingeniero estructural, pero, y este es un punto muy atinado, si yo estoy en este mundo de la construcción, por ejemplo, o ya sea la arquitectura, yo debo tener nociones al respecto para saber o visualizar, por lo menos si eso está bien o está mal, o si debería revisarlo. ¿Ok? Exacto. Y eso sucede mucho, y no sé, y Ujú. como muy bien lo comentaste, no hay que ser, digamos, se confunde siempre la ingeniería estructural, que no tiene que ser un matemático puro, no, 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 nada que ver. Nosotros en Design Modeling hemos aprendido que la ingeniería estructural va de la mano del criterio. Y si uno tiene un buen criterio, los proyectos van a salir de una mejor manera. Ujú. Entonces, en esta formación van a aprender eso, van a también a un poco tener ese perfil y toda la experiencia del ingeniero Mateo.
Ya llevamos 50 minutos con una visualización de 30, más de 30 participantes, lo que me pareció excelente. Darles las gracias e invitarlo a esta especialización. Comienza el día de mañana con una sesión introductoria que siempre hacemos. Eh, Lamentablemente, y por decirlo de alguna manera, solo nos quedan 10 plazas. Nosotros quisiéramos un poco tener mucho más plazas disponibles, pero solo nos quedan 10 plazas. Y estas formaciones son periódicas, sí, pero digamos que no son todo el tiempo, ¿ya? Entonces, aprovecharlas y sobre todo yendo al grano con toda la experiencia del ingeniero Mateo es excelente. Más allá, Muchas ojo, gracias. más allá, que siempre lo digo, que el certificado, sí, el certificado es importante, es un certificado internacional avalado por Autodesk. Yo creo que la mayoría, que el 95% que está ahorita acá en vivo, sabe que representa la marca Autodesk, pero siendo nosotros representantes de la marca Autodesk, créanme que lo que nos interesa más es el conocimiento. Y que por lo menos, si ustedes entraron a la formación, sin, digamos, en el peor de los casos, cero conocimiento, y salen de la formación y tienen alguna noción, eso es un enriquecimiento para nosotros. Y eso es lo que buscamos, Ujú, ¿verdad? Más allá del certificado, etcétera, etcétera. ujú. Entonces, invitarlos, si quieren más información y ampliarles toda la información. Lamentablemente aquí en los Instagram Live no puedo compartir la información. Básicamente la noción es compartir conocimientos, pero pueden ir a nuestro usuario, que es en la parte de arriba, Design Piso Móvil Piso DG, y en el primer enlace que se encuentra, en el primero, ¿ok? Resaltado en color azul, ahí van a encontrar toda la información al respecto y cómo inscribirse, ¿ok? Recuerden que comienza el día de mañana, tenemos aún 10 plazas disponibles con algunas reservas, pero las reservas hasta que no formalicen la inscripción no tienen el cupo aportado como tal, así que los invito. Y si no, como siempre, estén atentos a nuestros lanzamientos, webinars, nuestros canales por YouTube, Facebook, siempre nos buscan como Design Móvil DG y encontrará información, así como comparte el ingeniero Mateo y todo el equipo de capacitadores que tenemos. Y darte nuevamente las gracias, Mateo. Creo Gracias que a ha ti. sido el live más Sí, que creo que hemos esto lo voy tenido. a festejar con mi aniversario, este Sí, curso, sí, entonces estoy muy animado, la verdad, de ya comenzar. sí. Siempre hemos estado agradecidos de tu tiempo y los esperamos en la formación, ¿sí? Y que tengan una buena noche, como siempre. Listo. Nada, Muchísimas gracias, Gabriel. Ya nos ya, vemos. perfecto.